Volvemos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes. Estamos en Radio Argentina, como siempre, AM570, en el 90.1 en Río Cuarto y en el 105.5 en Puerto Madryn, como así también en todas las redes de la Confederación Argentina de Deportes. Y como todas las semanas, arrancando una nueva semana, nos vamos a meter de lleno en el deporte y el género y el deporte, para que Eli Acosta nos cuente, empiece a desarrollar, y encima hoy con otra invitada de lujo. Eli, te saludo primero a vos le das la bienvenida. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Eli. Muy buenas tardes, chicos. Un placer de grabar un nuevo programa para ADN Deportivo de Género y Deporte y Género. En este lunes particular, como arranque de semana, vamos a arrancar la semana muy bien, porque nuestra invitada de hoy no solamente estuvo participando de jornadas importantes, hablamos que fue la Semana del Orgullo Granate, por lo tanto la que voy a presentar está más que involucrada y relacionada con lo que es el ámbito del Club Lanús. Ella es integrante de la Subcomisión de Derechos Humanos del Club Lanús, a su vez es integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, así que vamos a estar hablando también del trabajo social que hace ahí dentro, y además, por si no fuera poco, es miembro de comisión directiva del Club Lanús, está como vocal, y presentaron su protocolo la semana pasada, así que vamos a estar hablando de eso también. Doy espacio a Maya Morena. Maya, muchísimas gracias por estar acá en ADN Deportivo. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Un gusto, bien, la Maya, verdad, un gusto poder estar acá y que den lugar a más voces de mujeres y que cuenten todo lo que pasa relativo al género y el deporte. Así que gracias por el espacio. Por favor. Generalmente, Maya, cuando invitamos a una mujer o la que va a ser nuestra invitada de la semana, digamos, generalmente las jornadas de las que solemos charlar, yo suelo también participar como para tomar nota de todo y saber, ¿no?, de lo que estamos hablando. En este caso, la semana pasada se hizo el tercer encuentro nacional de género y feminismo en los clubes, en las cuales la primera fue en Vélez, la segunda fue en Belgrano. En esta, fue la primera vez que se organizó vía Zoom. Ustedes lo hicieron en forma conjunta con Vélez, en la cual estuvo también como disertante Paula Ojeda, que también nosotras tuvimos el placer de entrevistarla acá en ADN Deportivo. Bueno, quiero, Maya, que me cuentes cómo fue la jornada. Se habló en cuanto a lo que es el cupo femenino, lo que vinieron trabajando los clubes, respecto a la paridad de género, respecto a los protocolos. Bueno, contanos un poco, un resumen de lo que fue ese encuentro tan necesario, ¿no? Bueno, en principio creo que los encuentros responden a una temática que está instalada en la coyuntura actual y que el deporte y las instituciones deportivas no son ajenas. Hay un movimiento de mujeres, digo, yo siempre me describo antes que nada de ser comisión directiva o de ser hincha de Lanús, soy mujer y soy feminista. Entonces me parece que también encuadrar desde qué lugar nosotras nos encontramos en los espacios al interior de las instituciones deportivas me parece que es clave. Creemos que hay una gran deuda pendiente en relación a lo que son los derechos de las mujeres y de las disidencias, que en los clubes parece que no existen. Si ya de por sí en la sociedad están relegadas, en las instituciones deportivas es bastante más complejo. Entonces, en función de empezar a saldar algunas de todas las deudas pendientes que tienen para con nosotros, el año pasado Vélez organiza el primer encuentro, el Departamento de Género que coordina Pau, nos convoca y nos invita. El primer encuentro fue más como para conocernos, la verdad que algunas ya nos conocemos de mucho recorrido de militancia en otros espacios, más allá de los clubes, y el segundo, en sintonía con lo que fue en Vélez, fue un poco más expositivo de lo que eran las situaciones de cada club. Además, al hacerse en Belgrano, también dio la posibilidad que sea un poco más federal. Hubo compañeras del interior que pudieron acercarse más a Córdoba que a Buenos Aires. Y la idea de este tercer encuentro era como dar un pequeño saltito más hacia la práctica, ¿no? A pensar y delinear algunas cuestiones para visibilizar un poco cuál era nuestra situación. Lo que no contábamos es que, claro, la virtualidad
dentro de todo lo malo que nos está sucediendo, la virtualidad te Muy permite bueno, claro. Que existan Sumar más. una asistencia que no estaba en los otros encuentros, se triplicó la cantidad de gente y también quisimos dar lugar a todas, y fue buenísimo, el encuentro de hecho duró como 2 horas, que jamás pensamos que iba a ser tan largo, pero Pasa que eran muchos clubes, Maya, ¿cuántos clubes en total participaron? hubo más de 70, sí, claro, fue un montón, claro. fue un montón. Y se dio la pero palabra también creemos, a esa gente. sí, también creemos que circule la palabra y que clubes que no habían participado en ningún encuentro tengan la posibilidad de expresar su situación, era más que válido y es necesario sobre todo, ¿no? Porque como hay una frase que dice que lo que no se nombra no existe, entonces nos parecían que estaba bueno que todas tengan su lugar. Los ejes de este encuentro fueron en función de la paridad de género, de que cada club pudiera contar cómo era la situación respecto de paridad de género en sus comisiones directivas, porque sabemos que en los clubes hay un montón de trabajo de mujeres, pero las mujeres no llegamos a cargo de toma de decisión. Exacto. Lanús y Vélez tenemos justamente 4 mujeres en comisión directiva, y algunos clubes más tienen 3, 2, 1, hay clubes que no tienen. Sí. Vos sabés que, Maya, perdón que te corte ahí, a mí me llamaba la atención que la mayoría de los clubes, bueno, no pasaban de tener 2 vocales y que siempre son suplentes en comisión directiva, y que en realidad ni siquiera está regulado en el estatuto. O sea, si bien tienen el cargo, no está todavía regulado en los estatutos. Entonces, estatutariamente es como que solo San Lorenzo, y River ahora no sé si ya lo aprobó, pero hizo esa modificación, y de todas formas en San Lorenzo no se cumple, porque da una cantidad de 4 y tienen 3 compañeras en comisión directiva, que igual es enorme y es un laburazo, pero digo, no se estaría cumpliendo. Y el resto de los clubes, algunos consideran que no es necesario reglamentarlo por estatuto. Yo considero que si la paridad existe, no debería estar reglamentada, debería ser algo natural, ¿no? Claro, lo que pasa es que hablamos de que no al no haber paridad, claro, exacto. No sucede, de hecho, las Maya, mujeres perdón, representamos River, el 6% nada más de las comisiones directivas. Sí, River ya tiene el aval de Donofrio, pero todavía no está reglamentado tampoco el tema del cupo del 20%. Sí, y además hay una ley del deporte, ¿no? Que también no está en vigencia, pero que habla del cupo y de la paridad justamente dentro de las instituciones deportivas. Entonces, como verás, es un cúmulo de situaciones que haya leyes no significa que eso suceda, ¿no? Es como todo, ¿no? Y además volvemos como a lo mismo, al igual que en los protocolos, la idea es que las leyes no sean punitivistas y obliguen, sino que se trabaje para que esas situaciones se den naturalmente. Eso sería lo que debería pasar, pero bueno, ahí estamos. Maya, ¿vos tenés un número de cuántas mujeres en total representan en los clubes a lo que es comisión directiva, y cuánto es el porcentaje de presupuesto que se destina a lo que es fútbol femenino y fútbol masculino? Mira, dentro de lo que son las comisiones directivas, del 100%, solo el 6% somos mujeres, teniendo en cuenta que hay clubes que ni siquiera tienen, ¿no? O sea, los clubes que más tienen, si no me equivoco, Lanús, Vélez, Temperley, y no sé si me estoy olvidando alguno, que tenemos 4, pero solamente en Colón sí, hay 3, en San Lorenzo también hay 3, solo el 6 también, sí, no sé si 3 o 4 en gimnasia, pero es por ahí el número, o sea, del 100% de las comisiones directivas de los clubes, solamente el 6 somos mujeres, lo cual ya es muy poco, y después, en cuanto al presupuesto, nosotros habíamos sistematizado datos, y bueno, antes de que se dé la semiprofesionalización del fútbol femenino, los presupuestos oscilaban entre 300 y 500 veces más destinados a los planteles de fútbol femenino, que de masculino, perdón, ya quisiera, no que fuera al revés, pero entre 300 y 500 veces más de dinero se aporta al fútbol masculino que al femenino. Y eso también habla de lo que es la construcción del fútbol femenino, ¿no? Es un campo muy hostil, muy complejo, los horarios, las mujeres que algunas cobran sueldo, otras no, los trabajos extras que tienen, la misma cantidad de horas que entrenan,
es muy difícil hacer crecer una disciplina cuando no hay una decisión política 100% que se vea plasmada entre el discurso, que se vea plasmado el discurso en la práctica, ¿no? Me parece que ahí también es donde falta como articular un poquito más. Creo que sin lugar a dudas logramos un montón de cosas a fuerza de lucha y de militancia de espacios de mujeres dentro de los clubes, y sobre todo de un trabajo en red, que me parece que es lo más significativo que tiene nuestra organización como mujeres y nuestro movimiento incluso dentro de los clubes. Por eso también este último encuentro nos pareció muy importante organizarlo entre 2 clubes, porque la verdad que nosotras tenemos como esa forma de trabajar, o sea, se celebra un protocolo por más que no sea de tu propio club, porque todas sabemos el trabajo que conlleva hacerlo, las disputas políticas al interior de los clubes, los costos políticos que se pagan. No deja de ser política y no deja de ser complejo, más allá de la particularidad de cada club, instalar este tipo de cuestiones, ¿no? Hay clubes, la verdad, yo en Lanús con mis compañeros por suerte, no tengo mayores problemas, ni yo ni ninguna de mis compañeras. Lanús fue muy receptivo a este tipo de cuestiones, pero bueno, igual fue un trabajo que tuvimos que hacer nosotras. Si bien nos ayudaron y nos acompañaron, y en la presentación de la última comisión directiva la receptividad fue buena, no deja de ser difícil, ¿no? Ser mujer dentro de una institución deportiva. Maya, bueno, tocas temas súper interesantes, y dentro de eso, bueno, los clubes, cada uno, además de hacer la presentación en cuanto a la paridad de género y mencionar la cantidad de miembros, mujeres dentro de comisión directiva, mencionaban el tema de si ya tenían un protocolo armado o si estaban trabajando en eso. Lo que me llamaba la atención, que esto también lo celebro, es el tema de que dentro del armado del protocolo incluyen el proyecto de ley Micaela en los clubes, que bueno, de paso vamos a mencionarlo acá en ADN Deportivo, ya se dio media sanción la semana pasada, ya pasó por diputados el proyecto de establecer la ley Micaela en las entidades provinciales, que es un proyecto que justamente lo presentó Nicolás Russo, que además de ser diputado del Frente Provincial, es justamente presidente de Lanús. Digo, resulta más fácil trabajar teniendo un presidente, ¿no?, dentro del club, que se interesa, ¿no?, por todas estas cuestiones de género, y que en este caso pueda presentar un proyecto que sea aplicado, ¿no?, al ámbito de los clubes, y que los clubes ya trabajen de por sí, aunque no esté todavía la ley, en implementar, ¿no?, estas cuestiones dentro de su propio protocolo. Sí, sin lugar a dudas. O sea, justo el día que se presentaba el protocolo en comisión directiva, se daba la media sanción a la ley que presentaba Nicolás, y obviamente cuando nosotras nos sentamos con Nicolás, le leímos el protocolo, le explicamos de qué iba, fue muy receptivo, él está trabajando para esa causa, y la verdad que desde ese lugar, como decía antes, Lanús es un club muy receptivo a este tipo de cuestiones. Creo que porque entiende cuál es el contexto actual y entiende que como actor social cumple un montón de funciones, más allá de lo formativo y de formar deportistas. En los clubes se forman sujetos y sujetas de derecho, ¿no? Y entonces no podemos estar ajenos a esas realidades. Entonces, que desde la presidencia del club se contemple esa línea ideológica, claramente que hace que todo sea mucho más ameno y que el trabajo sea más fácil y más rápido. De todas maneras, no es la realidad de todos los clubes. También sabemos que hay un montón de clubes que implementan un protocolo a fuerza del trabajo de compañeras, hay un montón de clubes que implementan protocolos donde las compañeras no participan en la formación del mismo, porque sabemos que eso existe, y seguramente vaya a haber clubes que generan un protocolo y lo aprueban solo por no quedar afuera y quedar señalados, ¿no? Tampoco está bueno también hablar desde esta sinceridad, con lo cual ahí también tenemos que tener la capacidad política de capitalizar esas situaciones. A mí me parece que a veces se piensa que las mujeres solo queremos hacer trabajos sociales adentro de los clubes, y las mujeres, muchas, tenemos una militancia política y queremos conducir esos espacios. Y no estamos disputando poder solo por el hecho de ser mujeres, sino porque somos pares. Entonces, nos parece que también esas lecturas políticas es sumamente importante hacerlas. Dentro de Lanús, el protocolo lo realizamos con 2 compañeras, tuvimos consultas con un compañero del área de legales, y cuando
más que nada por algunas cosas estatutarias, de que las tiene Sí. por ahí más frescas por la cotidianidad del trabajo que él realiza en el club, y después lo presentamos primero en una reunión con Nicolás, quien, como dije antes, la verdad fue muy generoso y súper receptivo, y nosotros incluimos la ley Micaela más allá del proyecto que justamente él impulsó, porque creemos que los protocolos no tienen que ser punitivistas, que no deberían ser sancionatorios, ¿no? Que la base central del protocolo, por lo menos de cómo nosotras lo pensamos y de cómo se vienen empezando los protocolos en los clubes, es prevenir, es difundir, es capacitar, justamente por esto que te decía antes, de que no se forman meramente deportistas, sino que se forman sujetos y sujetas de derecho, y que además dentro de los clubes no hay solamente deportistas, hay empleados de maestranza, hay empleados y empleadas administrativos, hay directivos y directivas, hay un montón de gente que circunstancialmente habita los clubes. Entonces, en el caso nuestro, además, hay un complejo educativo que tiene jardín, primaria, secundaria y formación terciaria. Entonces, nos parece que hay un amplio abanico de actores y de actrices adentro de los clubes, y que un protocolo, por más bien hecho que esté, si es solo sancionatorio, no tiene sentido. Y que además, si no se lleva a la práctica, tampoco tiene validez. Exacto. Entonces, nosotros queremos garantizar un ambiente libre de discriminación, y si bien el hincapié se hace en las razones de género y sobre todo contemplando a las mujeres y las disidencias, tiene que trabajar sobre todo tipo de discriminaciones, no solamente sobre esas, porque nos parece que es eso lo que lleva a la construcción de una sociedad más justa, y los clubes son un reflejo son micro sociedades, ¿no? Es como un micromundo que pasa dentro del mundo en el que estamos inmersas. Sí. El protocolo de ustedes, Maya, cuenta con 11 artículos, ¿no? 11 artículos, sí. El primer artículo habla sobre los objetivos, que es un poco esto que te decía, en función de un ambiente libre de discriminación. El segundo pasa como por lo que serían los sujetos. El tercero es el ámbito de aplicación, que con la aprobación del protocolo mediante, que si todo sale bien sería la próxima reunión de comisión directiva. Se tendría que crear el área de género, ¿no? En ese caso. En realidad el área de género actualmente se trabaja desde la Subcomisión de Derechos Humanos, que tiene 4 ejes, y uno de esos ejes hasta ahora es género. Abordan lo que es género. Si el protocolo se aprueba, el órgano de aplicación pasa a ser un departamento de género y diversidad, lo cual también daría un salto de calidad y de categoría, no por el tipo de trabajo, porque la verdad que el trabajo que se viene haciendo justamente lleva a esto y es sumamente responsable, pero bueno, le da otra jerarquía también. Y también lo independiza de lo que sería derechos humanos. Y después del ámbito de aplicación, en el artículo 5, digamos, están los principios rectores de cómo manejarse frente a un montón de situaciones, sobre todo a las víctimas y a todas las situaciones que se puedan llegar a dar. El 6 especifica algunas situaciones puntuales, y ahí habla de desde qué lugar, digamos, desde qué marco legal nos paramos para constituir este protocolo. Obviamente habla de la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia de género contra las mujeres. En el 7 habla de los procedimientos, mayormente. En el 8 habla sobre las restricciones de contacto, si hay alguna medida judicial específica en función de algo que se determine. El 9 me parece que es el punto del protocolo. 9 y 10 para mí son como los artículos más importantes, porque tienen que ver con, el 9 es prevención, capacitación y difusión, ahí es donde se enmarca la ley Micaela, y ahí especifica que es para todos los miembros y miembros del club, ¿no? Como decía antes, desde trabajadores, directivos, directivas, deportistas, socios, socias, bueno, me parece que es todo ese amplio abanico. Y el 10 es un punto que, hasta lo que yo sé, no lo tienen otros clubes, pero no lo quiero asegurar porque no, dentro de todos los protocolos que yo leí no está, pero capaz algún club lo tenga, que tiene que ver con los contratos de los deportistas y las deportistas profesionales, ¿no? Que abarca fútbol femenino, masculino, y bueno, y básquet también en sus 2 versiones. Y que contempla como la obligación de mantener una conducta adecuada a los principios rectores de ese protocolo. Claro, nos parece perdón, Mike, que te interrumpa ahí. Sí, es importantísimo lo que aclarás, porque era lo que recién mencionabas vos, esto de lo que no se nombra no existe. Muchos clubes lo tienen no en los protocolos, sino que en los estatutos, pero
es verdad, es esto de no dar por hecho, digamos, o si bien cuestiones que son obvias, en realidad no lo son. Entonces yo Tal creo que cual. es importantísimo el punto que están detallando acá en este protocolo. Sí, creo que a nosotros lo que nos generó también cómo pensar en abordar este artículo es el trabajo que hizo Vélez respecto de la cláusula cuando fue todo el tema del contrato de Centurión, que se impulsó desde el Departamento de Género que preside Paula, y nos pareció clave, ¿no? Porque me parece que se sentó un precedente histórico de algo que no existía en un contrato de un jugador de fútbol profesional y que obviamente responde, no por estigmatizar a ese jugador puntual, pero responde a un montón de situaciones que se dan con los jugadores de fútbol. Como cualquier tipo de hombre en cualquier otra situación, solo que tienen una exposición que no es la normal, ¿no? Ya sabemos cómo es. Entonces nos parecía que independientemente de lo que pueda figurar en la cláusula de un contrato, que el protocolo contemple esa responsabilidad hacia los jugadores y jugadoras, o sea, hacia los deportistas y profesionales en general, nos parecía clave justamente porque al nombrarlo existe. Entonces nos parecía que estaba bien que así suceda. Así que para mí, en lo personal, el artículo 9 y el 10 son como los artículos claves del protocolo. Y después el artículo 11 en realidad es el compromiso y es más bien para aplicar y hacer cumplir cada una de todos los otros artículos. De todos los otros artículos, tal cual. Yo no sé si este es el momento, hay un momento del programa en que hacemos de cuenta que no estamos las dos solas, Maya, que yo cedo el lugar. No se notó que estábamos acompañadas, muy bien. Hacemos de cuenta que ellos también están, entonces le cedo la palabra para que cualquiera de los tres pueda hacerte las preguntas que quiera. Sí, claro. Yo quiero hacerle una pregunta a Maya, bueno, y a vos también, Eli, porque respecto de lo que mencionaron al inicio de la charla con este último programa que hicieron en conjunto Vélez y Lanús, hubo un dato que me llamó la atención, participaron 70 clubes, todos de AFA o algunos otros clubes de otros lados también. No, hubo más de 70 clubes, hubo gente también de Uruguay, hubo gente de Chile, también eso se transmitía paralelamente en el canal YouTube, que me dijeron que hubo gente desde España mirando, la verdad que tuvo picos para durar 2 horas, a mí me pareció un montón, porque tuvo picos de 160 reproducciones, más en el Zoom que había entre 65 y 80 personas. Sí, hubo muchos clubes también del ascenso, que la verdad también tienen como una doble problemática, ¿no? La no visualización por ser clubes de ascenso y encima mujeres dentro de clubes de ascenso es como un montón. Pero sí, la mayoría sí, salvo algunas organizaciones más de nivel de trabajo popular y territorial, la mayoría eran clubes de AFA. Bien, y también quería preguntar pero me lo acabo de olvidar, así que Eli, si querés seguir. Okay. Me agarró un nublón. Ok. Ya me la voy a acordar. Maya, vos, bueno, al margen del enorme trabajo que estás haciendo dentro del club, y con esto mencionado recientemente del protocolo, vos también sos integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos del Fútbol Argentino, que se armó el año pasado, donde ahí justamente, ¿no?, inculcan el fútbol como contenedor social, ¿no?, que hoy en día es como algo todavía bastante difícil de verlo, ¿no? Ustedes dentro de ese espacio abordan una problemática muy importante para mí, que es esto de las políticas de la memoria, verdad y justicia, ¿no? Que incluso dentro de la Subcomisión de Derechos Humanos, uno de los ejes que también trabajan es esta. Dentro de Lanús, yo creo que vos lo llevaste, digamos, siendo integrante de la coordinadora, ¿cómo hiciste la integración, digamos? ¿El trabajo de Lanús lo llevaste para el ámbito de la coordinadora de derechos de fútbol, o al revés, digamos? Ser integrante de la coordinadora te permitió llevar también ese trabajo a Lanús.
Bien, primero quiero hacer una breve aclaración. En este momento, actualmente, no formo parte de la Cordi, trabajé muchos años en el inicio y en lo que fueron los primeros pasos de la coordinadora, con 2 compañeros más que hicimos como un trabajo muy, muy en red, y con un montón de compañeros y compañeras que hoy la siguen sosteniendo y siguen haciendo un trabajo enorme. También por cuestiones de que en el medio de todo eso hubo elecciones en el club y yo pasé a ser miembro de comisión directiva, llegó un momento donde hay cuestiones que hay que saber delegar, Sí. porque no se puede abarcar todo para hacerlo bien, ¿no? En principio eso. Actualmente igual formo parte de la Coordinadora de Fútbol Feministas Sin Fronteras, que es donde nos nucleamos todas las compañeras de clubes y de organizaciones sociales que trabajamos por un fútbol femenino disidente. Al margen de eso, la coordinadora tiene un trabajo en 3 ejes, que son memoria, verdad y justicia, violencia institucional, claro, y género. Dentro de la Cordi, mientras yo estuve, el trabajo que hice, en realidad tenía que ver con visibilizar que el fútbol puede ser una herramienta para visibilizar un montón de cuestiones en materia de derechos humanos. Y desde ese mismo lugar, dentro de Lanús, se venía trabajando dentro del Departamento de Cultura, que lo preside otra compañera, Silvia Salcedo, hace muchos años, y surgió la necesidad de que Derechos Humanos tenga un espacio propio, justamente eso, porque empezamos a utilizar el fútbol como herramienta para visibilizar un montón de cuestiones y articular un montón de otras acciones en conjunto con, por ejemplo, no sé, en el último clásico, en conjunto con Abuelas y con Banfield, los 2 equipos salieron con el banner, vinieron 2 nietos en representación de Abuelas, se pusieron las placas en la pantalla para contribuir a lo que es la búsqueda de los nietos y las nietas que faltan recuperar. Entonces, nos parece que el fútbol es una herramienta eficaz, siendo que es el deporte más popular de nuestro país, para visibilizar un montón de cuestiones en un ámbito donde parece que hablar de derechos humanos o de derechos a veces cuesta, ¿no? Creemos que además hay un montón de socios, socias, hinchas desaparecidos y desaparecidas que merecen ser sus historias contadas, y desde ese lugar también desde Lanús impulsamos una campaña buscando a nuestras hinchas y nuestros hinchas, socios o no, para tratar de hacer algún tipo de reconocimiento, y bueno, hemos contado incluso algunas historias en función de desaparecidos y desaparecidas de nuestro club. Nos parece que reivindicar ese tipo de cuestiones a través del fútbol es sumamente importante porque les llega a un montón de personas que algunas eligen no militar esas causas y otras ni siquiera las tienen muy en claras o no saben que existe, y por ahí a través del fútbol leer una historia de una persona que militó y que desapareció puede tener como otro color, otro tinte, y sentir que te podés encontrar con una persona desde tu pasión, ¿no? Nos parece que va un poco por ahí la clave del trabajo. En lo personal, perdón, Maya, sí. Me parece que Santi se acordó la pregunta, porque ya estamos cerca de cerrar, entonces no quería, viste, no dejar de darle el espacio para que lo haga. Bueno, gracias Eli, y gracias Maya, y perdón, pero sí, me acordé de la pregunta, que iba referida básicamente a la cantidad de hombres que participan de estos talleres y cursos, porque convengamos que creo que es el sector de la sociedad que más debería empaparse de estos temas. ¿De qué talleres y cursos específicamente? No, de estos que realizaron, por ejemplo, la otra vez en conjunto entre Lanús y Vélez, del que veníamos hablando. Mira, se plantean como encuentros de espacio de género y feminismo de clubes, justamente para ver cómo se da al interior de cada club. En esta situación, en este encuentro en particular, hubo conectados solamente 2 chicos, no sé si después por YouTube quien lo mira, ¿no? Es claro, como, sí, tal cual. Nunca se sabe, pero un chico vino en representación de Racing y otro compañero que tuvo la palabra, el chico de Racing, y otro compañero que no intervino, estaba desde Uruguay, no sé si no era el Club Danubio, ahora no recuerdo muy bien. A mí me parecen 2 cosas. Yo creo que
hay que construir en conjunto con los compañeros, ¿no? Me parece que asumir que tienen que empaparse, como vos decís, de un montón de cuestiones, es un compromiso que tiene que salir también de ustedes mismos. Me parece que también hay que ser muy cuidadosos en el uso de la palabra o de monopolizar la palabra en este tipo de espacios puntualmente. Pero no quita que al interior de las instituciones no se tenga que trabajar en conjunto, porque además las instituciones están llenas de hombres. Entonces, si nosotras no entendemos que como mujeres necesitamos trabajar con hombres, no por una necesidad, sino porque son los actores principales de los clubes y que son con quienes tenemos que negociar, hay algo que no nos va a resultar fácil, y ya de por sí nada nos resulta fácil. Entonces está bueno que estos compañeros se puedan empapar, como vos decís, puedan empezar a comprender también cuáles son nuestras realidades, no desde la discusión constante y desde la tensión, sino también desde abrir y que puedan ver realmente esto, cómo son las realidades en los clubes para nosotras, ¿no? Entonces desde ese lugar yo siempre vuelvo a recalcar que Lanús es un club que nuestros compañeros son muy receptivos, o sea, tenemos la posibilidad de hablar estas cuestiones constantemente, con algunos discutimos más, con otros menos, pero siempre se terminan dando la posibilidad a que las cosas vayan cambiando, digo, que se instale un protocolo, seguramente a más de uno le haga ruido, pero la mayoría el otro día tuvo una receptividad que la verdad que es muy reconfortante, sobre todo para el trabajo que se hace. Tal cual. Bien. Maya, agradecerte enorme, pero enormemente tu participación hoy en la columna. Nos encantó tenerte, la verdad que muy completo, y nada, felicitarte y felicitar a Lanús por este enorme trabajo que están haciendo. Es bueno recalcar, ¿no?, cuando se destaca un club en todas estas cuestiones, porque uno va viendo que son varios los que se van interesando en estas cuestiones y que van logrando cosas, sobre todo, ¿no? No se trata solamente hoy de Vélez y Gimnasia como modelos a seguir o clubes que ya tienen un cierto adelanto, ¿no?, en estas cuestiones, sino que también clubes como ustedes y, bueno, lo que pudimos saber en el encuentro, que están muchos también interiorizándose y camino, ¿no?, a lograr esto, no solamente el fútbol femenino se visibilice, sino que se logre esta cuestión del protocolo y que realmente la mujer empiece a tener poder de decisión y pueda ocupar los cargos que se le relegó tanto tiempo, ¿no? Así que, bueno, celebrar eso y felicitarte y agradecerte una vez más por este espacio, por habernos brindado. No, gracias a ustedes por abrir la posibilidad. Como dije al principio, siempre es un placer que haya medios que den la posibilidad a mujeres que contemos el trabajo que se dan al interior de nuestras instituciones. Y también resaltar que yo en mi trabajo no tendría sentido si no fuera de la mano del trabajo de un montón de compañeras y compañeros. Yo estoy convencida que esto no son nombres propios, que es un trabajo colectivo y que lo colectivo siempre está por encima de cualquier cargo que pueda tener una mujer o un hombre dentro de una institución, y que los trabajos que realizamos en red con otros clubes son la base para que realmente las cosas vayan cambiando. Así que también quiero hacer extensivo el agradecimiento y las felicitaciones, digamos, a todas las compañeras que nos ayudan, que nos facilitan sus protocolos, que nos cuentan sus experiencias y que tratan de hacer de los clubes espacios más justos. Así es, muchísimas gracias, Maya. Gracias a ustedes. Chao, Maya, hasta luego. Chao. Bien, ha pasado Maya Moreira aquí en la columna de Eli. Eli, será hasta la próxima semana, seguramente con otra invitada aquí en el espacio de Género y Deporte. Un abrazo. Así es, mirá que la invitada de la semana que viene, lujazo, ya se los voy adelantando. Bueno. Muy bien, Eli. Espectacular, entonces. Un abrazo enorme y buena semana. Buena semana, chicos. Bien, ha pasado Eli Acosta en la columna de Género y Deporte. Hemos hablado con Maya Moreira, nos ha contado un poco de su experiencia y para cerrar este bloque decimos que esta mañana, en la madrugada de hoy, falleció Chiche Sosa, quien ha sido un emblemático entrenador de varios equipos de Argentina, entre ellos Lanús, bueno, justamente en lo referido a esta columna, y no queríamos dejar de mencionarlo. Tremenda columna del día de hoy, tremendo programa que ya va llegando al final. Hacemos una pausa muy cortita y a la vuelta seguimos aquí en ADN Deportivo, el programa oficial de la Confederación Argentina de Deportes.